en torno a lo que está ocurriendo con las propuestas de una nueva ley electoral. Las elecciones pasadas estuvieron marcadas por la imposición de una ley diseñada a la medida del Partido Nuevo Progresista. Apenas un par de meses antes de las elecciones, iniciado ya el proceso de campaña y trabajos de preparación en la Comisión Estatal de Elecciones, el PNP decidió cambiar las reglas del juego para asegurarse de que el ordenamiento electoral les daba el control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones, una entidad que con sus luces y sus sombras, con todos sus defectos, había en las últimas décadas producido elecciones limpias cuyos resultados no se cuestionaban. Hoy no podemos decir lo mismo. Las elecciones del 2020 dejaron una estela de cuestionamientos, incidentes litigiosos y una gran insatisfacción, una gran indignación del país ante la noción muy bien fundamentada de que los votos no fueron adecuadamente contados. Ante esa realidad y desde antes de las elecciones se comenzó a discutir la necesidad de generar un ordenamiento electoral que fuera producto del consenso. Y el resultado de las elecciones, que entre otras cosas produjo el que 5 partidos políticos estén representados en la Asamblea Legislativa, certificó la necesidad de un proceso amplio, inclusivo, transparente. Y en aquel momento todo el mundo parecía estar en la disposición de dejar atrás esos estilos de imposición, abuso y atropello que provocaron, que resultaron en la reforma del Partido Nuevo Progresista. En ese ánimo, entre el primer conjunto de medidas que presentamos Denis en la Cámara y yo en el Senado, estaba la propuesta redactada en unos términos muy generales y muy amplios, para que hubiera espacio para todo el mundo. Presentamos la propuesta de una comisión especial en la que todos y todas nos sentáramos a discutir con serenidad, con sensatez, qué queríamos ver en el ordenamiento electoral que respetara la participación de todos y de todas. Hicimos también el planteamiento de que a través de legislación, luego tuvimos que ir a los tribunales a dilucidarlo, pero uno de los resultados de la reforma electoral del PNP fue expulsar a 3 partidos de la Comisión Estatal de Elecciones para repartírselo todo entre los rojos y los azules, en el contexto de un proceso electoral con el mayor rechazo al bipartidismo que se había visto en la historia reciente del país. El caso lo llevamos a los tribunales, prevalecimos, hoy tenemos representación en la Comisión Estatal de Elecciones porque fuimos a exigirlo. Y la respuesta que vemos ahora del Partido Popular en la Cámara de Representantes es convertirse ellos en la nueva encarnación de los abusos y los atropellos del Partido Nuevo Progresista en el tema electoral. Y sobre eso hemos hecho varios planteamientos y en particular Denis en la Cámara, que además va a hacer un anuncio de una comunicación que sale en el día de hoy. Sí, muy buenos días. Como es de conocimiento general, en la Cámara de Representantes se llevó a cabo un proceso de llamado de vista de consideración final Markup sobre un malísimo proyecto sustitutivo de enmiendas a la ley electoral. Nosotros, de manera insistente, en varias instancias le habíamos informado al presidente de dicha comisión que ese no era el mecanismo que se tenía que seguir. Lo hicimos primero con la buena fe del mundo de hacerle unos planteamientos a través de nuestro comisionado electoral de cuáles eran unos temas en específico que había que tratar en el asunto de la reforma electoral. Posteriormente le envié una carta indicándole que esa propuesta era insostenible y que no había forma en que el Partido Independentista Puertorriqueño la pudiera evaluar, al punto que incluso eliminaba del día de las elecciones el balance electoral. Era el error más grave que podía hacerse en términos de ese proceso electoral. Eso terminó con un sustituto, con un nuevo borrador, un segundo borrador, enmiendas y enmiendas luego en sala, demostrando que terminaron presentando una mogolla electoral
en vez de un proceso amplio de discusión y de consenso. En el día de hoy, acabado el embeleco de arrestar o detener nombramientos a cambio de la aprobación de la reforma electoral, porque ya el asunto se dilucidó ayer, ya no hay ningún obstáculo que no permita que se lleve a cabo el consenso que hemos reclamado y que en carta que hoy le envié al vicepresidente de la Cámara y presidente de la Comisión, se lo recuerdo y le cito que el día 17 de enero de este año, en una conferencia conjunta que realizamos, él hizo la siguiente expresión: nuestro sistema electoral debe repensarse desde la misma ley hasta la propia estructura de la CE. Es momento de realizar un serio ejercicio en el que todos los partidos nos sentemos a buscar un punto de encuentro y llegar a consensos para devolverle la credibilidad a los procesos electorales. Eso fue en enero de este año. Dicho proceso no se llevó a cabo. Lo que ha pretendido la Comisión de Reforma Electoral de la Cámara es que nosotros reaccionemos a lo que ellos realizan. Y lo que le estoy diciendo en el día de hoy: vamos de una vez y por todas a sentarnos todos los partidos políticos, a que nuestros comisionados participen, a que los asesores y expertos en materia electoral participen, que le demostremos al país una madurez política y la búsqueda del mayor consenso, y que nos sentemos a discutir esto y que dejen a un lado ese proyecto y empecemos en cero, empecemos a discutir todos y cada uno de los planteamientos que hicimos en las resoluciones, como la resolución 38, que incluso, igualmente que es la resolución radicada en el Senado, que incluso establece unos parámetros precisos y generales, y que se podría, si tienen la voluntad política, de aprobarla y llevar a cabo ese proceso a través de la resolución, pero incluso a través de la propia comisión, iniciar esa discusión de cada uno de los aspectos y no tener que estar reaccionando a las metidas de patas que ellos hacen y a tratar de imponer su reforma electoral, sus enmiendas a la ley electoral, que todavía a estas alturas no establecen el verdadero balance y la participación completa de todos los partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones. Que no solo es una barbaridad, es una ironía, porque aquí estamos todos representados en ambos cuerpos, participamos de todos los procesos legislativos, somos parte de eso, y se pretende que en el ámbito electoral, que es también fundamental para la democracia y para establecer los procesos electorales de manera diáfana, no hay esa participación. Por lo tanto, el emplazamiento, la solicitud es a darle paso a la resolución, o en su defecto a buscar mecanismos de una vez y por todas para que cumpla el Partido Popular con su palabra de buscar consenso, de buscar acuerdos y de que la sensatez esté presente en el proceso electoral. Quiero añadir que en el caso del Senado, yo le he hecho la petición específica directamente al presidente del Senado de que iniciemos ese proceso de diálogo. En la Cámara es la resolución de la Cámara 38, acá es la resolución número 8, las dos persiguen idéntico propósito: crear una comisión especial, y la respuesta del presidente del Senado ha sido nada. El Partido Popular aquí también está haciendo su revisión de la ley electoral, pero no ha habido ni el gesto, ni siquiera el gesto de acercarse a las demás delegaciones para procurar el inicio de un trabajo de consenso, de participación. Y en el caso del Senado, con conocimiento especializado, aquí hay comisionados electorales en prácticamente todas las delegaciones, en el PNP, en el Partido Popular, no soy el Partido Independentista, hasta Proyecto Dignidad tiene a su excomisionado trabajando con su senadora, y sin embargo no ha habido la mínima disposición. Así que el emplazamiento es lo legislativo, pero también el Partido Popular como institución, su presidente, el presidente del Senado, tiene que responderle al país como que acabándose ya la primera sesión legislativa de este cuatrenio, siendo este un tema fundamental con la indignación que generó en el país las irregularidades
del proceso de noviembre de 2020, cómo es que en este momento su única respuesta viene del representante Varela, asumiendo él hoy el papel que jugó en el cuatrienio pasado del Partido No Progresista. ¿Alguna pregunta? Hace un ratito, Tony Varela anticipa que va a enviar un comunicado diciendo él para enmendar este sustitutivo y buscar el supuesto balance electoral y cumplir con eso. Eso fue lo que dijo de manera general que se disponía a hacer. No sé si él le llegó a comunicar, en caso de May, esa determinación o esa nueva movida, ¿no? No de manera de que va a enmendar, pero es que seguimos con el mismo problema y la misma situación. Es enmendar ellos, el proyecto de ellos, el proyecto unilateral, el proyecto que tiene múltiples defectos que ni los representantes populares lo apoyan. Ay, con esta cosa del caucus y del control político, terminan votándole a favor y terminan promoviendo el proyecto, aunque todos le digan a uno, no, hay que buscar el consenso, tienen que dejar a un lado el proyecto y darse cuenta de que lo que empieza mal, termina mal, y reivindicarse, y reivindicar a la Cámara, y reivindicar el proceso, y de una vez y por todas, abrir la discusión de esto con todos los partidos políticos y no tener de rehén la reforma electoral, no tener de rehén el proceso electoral y darse cuenta de que todos los partidos políticos tienen la obligación, pero sí también la disposición, lo he hablado con todo el liderato de todos los partidos políticos aquí, de sentarse a discutir este asunto desde cero, y me parece que esa es la propuesta. Lo otro es seguir con más de lo mismo y seguir enmendando. Les recuerdo, radicó un proyecto de ley, luego radicó un sustitutivo, luego radicó un primer borrador, luego radicó un segundo borrador, luego radicó enmiendas para el markup y luego radicó enmiendas el día del markup y fue un desastre el markup en términos también procesales. Todo ha sido un desastre, desde lo sustantivo hasta lo procesal, pero fundamentalmente es el problema de fondo, que es la búsqueda del consenso, que lo dijo en enero y lo estoy citando en la carta que le estoy enviando, no es nada nuevo para él. La Sala Mandín, estábamos 4 partidos políticos y dijo vamos a hacer esto y nada de eso sucedió. ¿Son proyectos que han radicado Varela? ¿O no anteproyectos? Bueno, nos radicó el PDLA C4, que eso se terminó siendo un sustitutivo, y de ese sustitutivo hubo 2 borradores y hubo una serie de enmiendas. Incluyó, como parte de la discusión, no sé, por puro cinismo, el proyecto que yo radiqué, que resuelve el asunto que fue resuelto por el tribunal en este cuatrienio, pero no lo atiende, es una contradicción, porque el proyecto lo que plantea es el reconocimiento de todos los partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones, y el proyecto no lo hace. Yo creo que el ejemplo más patético de esto es que se dieron cuenta de que, lo dije ahorita, pero lo reafirmo, de que habían hecho un proyecto de ley que el día de las elecciones, no iba a haber representación de todos los partidos políticos en el proceso electoral. Se lo puse en una carta y lo próximo fue una enmienda para arreglar eso. Que lo hizo mediante, se me quedó una cosa, no solo fue sustitutivo y 2 borradores, sino antes de las enmiendas, una carta aclarando que iba a volver a enmendar el error garrafal que había cometido. O sea, no hay forma de atender este asunto de esta forma. El mayor defecto por el expresión de ustedes es que no hay participación, que hay un doble discurso, si vamos a ver, porque por aquí se habla de que hay una legislatura pluralista, pero cuando se va a trabajar con el aparato electoral, pues ese discurso no aplica. O sea,
Ese es el mayor defecto, que no hay una participación, no se garantiza la participación de todos los partidos políticos. En la discusión de la reforma electoral es así, porque esa era incluso la posición, y ha sido la posición de todos los partidos políticos aquí, básicamente, pero no lo ha habido. Sí hubo esa conferencia de prensa, sí hubo ese intento, hubo unas vistas públicas, pero hemos insistido que las vistas públicas no resolvieron el problema. El problema se resuelve teniendo la madurez política y la disposición de, como en el pasado, en otras ocasiones se ha hecho, de sentarse todo el mundo a resolver el asunto, todos los partidos políticos representados, y lo mejor es que aquí están representados en Senado y Cámara, y de que, por ejemplo, como le digo en la carta, nosotros ponemos a la disposición a toda nuestra gente que manejan esos asuntos de manera diaria, desde nuestro comisionado, la misma compañera Manuel de Santiago, que fue comisionada electoral, el compañero Adrián González, que fue comisionado electoral alterno del Partido Independentista Puertorriqueño, nuestras compañeras y compañeros abogados que han estado litigando un montón de casos y han visto en los tribunales todos los problemas que causó el asunto de la reforma electoral. Si puede ser más específico, disculpa, ¿de qué manera se les excluye? Si puede ser un poquito más específico. De la Comisión Estatal ¿De qué manera se excluye a los demás partidos de la nueva ley que se esté configurando? Bueno, número uno, las propuestas iniciales establecían las categorías de que el control de la Comisión Estatal de Elecciones continuaba siendo por el bipartidismo, Popular y PNP, sin el reconocimiento de la existencia de otros partidos políticos. Y en funciones y entidades claves en la Comisión Estatal de Elecciones que tienen que ver con todo el proceso electoral, desde la superconocida JAVA, desde OSIPE, no hay ese reconocimiento. No hay, incluso dijo públicamente el vicepresidente de la Cámara que eso no se puede hacer porque eso era un problema presupuestario. Básicamente adoptó el argumento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que nos negó la participación en la Comisión Estatal de Elecciones y tuvimos que recurrir al tribunal, y que luego terminaron, después de la sentencia, a preguntas mías en vistas públicas, decir nos allanamos a la sentencia. Ese es el planteamiento principal, pero también hay asuntos como el asunto de reestructurar, repensar el voto adelantado, el voto a domicilio, como las inscripciones de los partidos, el asunto de la tecnología, el asunto obviamente del balance electoral. Hay un sinfín de temas que se tienen que discutir para atender este asunto, la planificación de los eventos electorales, la inscripción de los electores, la participación, como les acabo de decir, de los partidos en los diversos procesos, el asunto de la tecnología, las diversas opciones de garantizar el derecho al voto. Son muchos asuntos que no escoger, como acaban de hacer ellos, la reforma del PNP y empezarle a ponerle parcho y hacerle cambios sin repensar todo este asunto electoral a las alturas del siglo XXI. Para nosotros en el Partido Independentista es fundamental el principio de que el balance no se cumple simplemente con que cada partido tenga un comisionado o una comisionada. En todas las estructuras neurálgicas de la comisión tiene que haber representación de todas las instituciones políticas. En el caso de JAVA, por ejemplo, que es la Junta Administrativa de Voto Ausente, Voto Adelantado, eso es un colegio, para todos, eso es un colegio que maneja miles y miles y miles de papeletas vivas. Y ya vimos todas las irregularidades que ocurrieron en noviembre del 2020. En el caso de OSIPE, que es el corazón de la comisión, esa es la Oficina de Sistemas de Información y de Procesamiento Electrónico. Esa es la oficina que custodia el registro electoral. Miren lo que pasó 2 semanas antes de la votación de los cabilderos de la estadidad. En esa oficina tienen representación los populares y los PNP. ¿Y qué hicieron? Los representantes PNP y populares, el Partido Popular está allí, por su cuenta. Hicieron una limpieza del registro electoral sin notificar al pleno de la comisión
para que apareciera, se reflejara un universo electoral menor que terminara favoreciendo la información que se diera de participación en la elección de los cabilderos. Ahí, ese es el bipartidismo, porque el Partido Popular está allí tan representado como el PNP. Y mira la trastada que querían hacer, hasta en contra. O sea, los populares no pueden ni confiar en su propia gente. Lo que ha funcionado en la Comisión Estatal de Elecciones durante décadas es lo que llamamos el principio de mutua desconfianza. Todo el mundo vigila a todo el mundo. Pero para eso tenemos que estar presentes en todas las estructuras fundamentales. No digo yo en seguridad, pero caramba, en OSIPE, en educación y adiestramiento, en Java. Y en cuanto al tema presupuestario, queremos hacer esto bien claro, bien claro. El PNP y el Partido Popular lo que dicen, no, si lo que hay son 5 pesos, pues entonces 2.50 para los populares y 2.50 para los PNP. Esa es la idea de ellos, de balance presupuestario. Nosotros no estamos pidiendo más de 5 pesos. Ahora, si lo que hay son 5, es 1 peso para cada uno. Nosotros no pretendemos que se cargue más el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones, pero la idea no puede ser. No, aquí no nos repartimos entre 2 partidos y lo controlamos todo entre 2 partidos. Y en el caso de esta discusión que se tiene que dar en la Asamblea Legislativa, tampoco aspiramos a que se reúna el presidente de la comisión con Denis o que aquí se reúna alguien conmigo. Nos sentamos todos y todas. Y todos hablamos de lo que puede ser rescatable de la actual ley y de qué cosas tienen que transformarse. Pero una se pregunta, ¿qué tiene el Partido Popular que perder con hacer las cosas bien si esto es un papelón detrás de otro? En un momento en que tienen la oportunidad política de reivindicarse, de parecer mejores legisladores que el PNP, lo único que se les ocurre, mira, el PNP lo hizo mal, nosotros vamos a hacerlo peor. Es una vergüenza para la Asamblea Legislativa. Y si terminan imponiéndose, sabemos lo que va a pasar, el impasse, y nos vamos a quedar con la ley del PNP, que es la ley de la exclusión, que es la ley de la trampa, que es la ley de lo que ocurrió en el proceso del 2020. En este aspecto, y un poco de lo que estaba mencionando el representante ahorita, de que la nueva ley debe atemperarse a los tiempos, se habla de que la ley que estaba antes del junio de 2020 era digna de seguir, era un modelo a seguir. Esta nueva ley que se haga, ¿va a tener mucho de esa ley anterior o estiman que debería hacerse desde cero y que se olvide todo lo que se ha hecho, la del 2020 y la que estaba antes? Bueno, hay que mirar, siempre uno mira el historial legislativo y las leyes existentes, pero lo que estamos planteando es partir desde cero. Obviamente hay muchas cosas escritas, hay artículos de leyes en las leyes que se pueden trabajar y que son cónsonos con algunos de los asuntos administrativos generales que se pueden plantear, pero el planteamiento de nosotros es sentarse desde cero a mirar la actual ley, que es la que está rigiendo, y comenzar a hacer un trabajo, no irnos al pasado, es mirar hacia el futuro, con una nueva ley moderna de consenso que les responda a los mejores intereses del país, a los electores y a los partidos políticos que están representados y que son los mecanismos de las instituciones organizadas que participan del proceso electoral y cualquier otra persona que participe del proceso electoral. O sea, las reflexiones, las miradas, uno siempre mira lo existente, lo que ha pasado, pero como te digo, hay que trabajar con un nuevo proyecto de ley y buscar el mayor consenso posible. Te iba a preguntar, en términos del reclamo de consenso, ¿ustedes han hecho algún acercamiento con las otras minorías legislativas para ir trabajando un proyecto desde ustedes, de la minoría, hacia el Partido Popular, para un poco, ¿verdad?, empezar esa negociación con el Partido Popular? No de un proyecto de ley, nosotros tampoco vamos a presentar un proyecto de ley, como planteamos de sentarse todo el mundo. Yo he tenido conversaciones con los diversos compañeras y compañeros de los otros partidos políticos representados sobre el tema de sentarnos a discutir esto y de buscar el mayor consenso posible. Incluso otros partidos políticos han enviado cartas también exigiendo ese planteamiento. Ayer incluso Victoria Ciudadana hizo un planteamiento en el hemiciclo sobre eso. Yo he tenido recientes conversaciones con la portavoz de Victoria Ciudadana y señalándome que sí, que hay que buscar ese consenso posible. En una primera instancia, cuando la compañera Maribel de Santiago y este servidor fuimos a Fortaleza
le planteamos esto al gobernador y hubo una apertura en ese momento para buscar ese proceso de consenso, de nombrar un grupo de personas para trabajar con ese tema. Y ese es el emplazamiento y la invitación que nosotros hacemos, y yo esperaría que todos los partidos políticos entiendan el mensaje y el reclamo del país. Porque la verdad se le acercó en los pasados días para decirle que él había repensado la idea del balance electoral porque había conseguido unos puestos ahora en la Comisión de la Elección. El representante Varela siempre tiene una nueva idea de cómo cambiar o enmendar el proyecto de ley. ¿Y se dio acercamiento de ese tipo, de esa manera? Ha habido acercamiento para decir que estoy mirando lo que tú planteas del balance electoral y de manera específica de dinero y de ahorro, nada de eso. Sí me ha planteado, particularmente luego de la intensa vista del viernes pasado, donde asumí el turno en oposición al proyecto, de comenzar a hablar del tema, volver a hablar del tema, pero nada concreto, nada preciso, y esa es la exhortación, el emplazamiento que le estamos haciendo en el día de hoy. Primero, como ustedes plantean la necesidad de crear la comisión, pues entienden que lo que está planteando Tony Varela, nuevo gobierno, se queda corto del objetivo de ustedes. Es así, primero que estoy planteando que ese malísimo tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo borrador de reforma electoral, que yo perdí la cuenta, hay que dejarlo a un lado, porque tiene tantos errores y les hacen tantos cambios que hay que empezar en cero, más ahora que ya no tienen el carimbo o del asunto de los nombramientos, y de que hay la posibilidad entonces de que ese era el impedimento de ellos y el ahorro de ellos y la situación de ellos, cuando le dije también 1000 veces que no debería mezclar una cosa con la otra. ¿Caso tú de otro tema o...? Bueno, yo tengo una más del tema. En el caso del Senado, hay un proyecto radicado de la mayoría popular de enmiendas a la reforma electoral, ¿o No, usted supone lo que está radicado en el tema electoral es nuestra propuesta de una comisión especial y el proyecto para garantizar la representación de todos los partidos políticos. Pero ante ese silencio que usted señala que ha recibido del presidente, que a su vez es el presidente del Partido Popular, ¿entiende que pudiese entonces ellos estar elaborando su propia propuesta? Es una posibilidad. El presidente me informó que ellos estaban haciendo su revisión de la ley electoral. Pero es importante también advertir en esta etapa, tampoco esto puede ser, como en otros asuntos, la guerra Cámara-Senado, ¿verdad? Tiene que haber unos mínimos de coincidencia. De nada nos sirve si en la Cámara eventualmente o en el Senado se hace un trabajo importante que incluye a todo el mundo, etcétera, etcétera, para ser torpedeado en el otro cuerpo. Entonces aquí hay que ver un poquito más allá del protagonismo y el yoísmo. Aquí estamos hablando, en la medida en que el sistema electoral sea saludable, sea transparente, ganamos todos y todas. ¿Qué fue lo que les dijo el gobernador para volver a... Que él estaba dispuesto a considerar enmiendas, que él estaba viendo lo que estaba ocurriendo en el foro legislativo y que él estaba dispuesto a considerar enmiendas. Eso fue a ustedes en específico. A nosotros en la reunión que tuvimos con el gobernador. Yo quería hacer una pregunta y era en cuanto a un asunto que está de por sí con el código electoral vigente, y es que el código electoral vigente, y me corrigen, ¿verdad?, estaría contemplando el voto electrónico para las próximas elecciones. Yo sé que eso ha sido un tema muy controversial y de hecho se pospuso porque se suponía que fuera para las pasadas elecciones generales. Este nuevo código electoral que ustedes están, ¿verdad?, o sea, está proyectando que se busca presentar tarde o temprano, ¿estaría contemplando este tipo de medidas? La tecnología nunca puede ser un fin en sí mismo. La idea de que la modernización es cuántos botones uno pueda oprimir, no. Moderno es un sistema transparente en el que la gente pueda decir, mi voto se está contando. Y ha habido cuestionamientos en jurisdicciones en todas partes del mundo sobre el voto electrónico. Y mientras más sofisticado el sistema, más difícil va a ser detectar el fraude, sobre todo si no se conserva, ¿verdad?, en los métodos híbridos, la papeleta física. Así que yo no creo que nosotros estemos ni cerca
de estar de ese proceso. De hecho, hay temas como el mismo registro electoral electrónico. Eso hay que verlo con mucho cuidado. ¿Cuáles son las garantías de seguridad? ¿Cómo sabemos que un partido no va a poder interferir y alterar el registro? Que va a haber los recursos suficientes para que se maneje el día de las elecciones. Entonces, de nuevo, la tecnología no es el fin en sí mismo. Nosotros lo que queremos es un sistema transparente, confiable, en el que se facilite el voto, se facilite la participación electoral y la gente sepa que se contó cada voto. Si no están los partidos políticos en la oficina. Y en OSIPE, en el caso de la FIP, que es donde se maneja, allí nosotros no tenemos ninguna representación efectiva, o sea, ninguna. Y es muy difícil que decirle al país, no confía que esta oficina donde te vamos a manejar todo el electrónico está en manos de populares y PNP. Mira dónde nos ha llevado esto. Sobre los pasados días, tanto el senador como en Cámara, se han derrotado ya varios nombramientos de gobernadores. Primero, ¿qué efectos anticipables hay de estas situaciones? ¿Cómo las minorías pudieran verse atrapadas en este tiroteo de populares y fortaleza? Pero antes de eso, además que Bozafonte plantea de que hay seguido dentro del reglamento de la Cámara porque la votación de los nombramientos no se hizo por lista. ¿Qué coincide con eso? Sí, fue añade una más a la lista de las torpezas legislativas del Partido Popular. Yo no puedo creer que la regla 44.4, que es de fácil revisión, ningún asesor, nadie del presidente le dijera que era pase por lista. Y obviamente la forma en que se llevó a cabo el proceso de votación, ellos tenían el control, pues hubo el cuestionamiento y nosotros también se planteó, no se permitieron objeciones, no se permitieron aclarar el asunto. Olímpicamente el presidente, cuando se dio cuenta de que había violentado su propio reglamento, dejó sin efecto la regla cuando él no la puede dejar sin efecto, tiene que llevar a cabo por votación. O sea, es parte, sí, de la torpeza constante. No es la primera vez, ha habido varias torpezas legislativas en el proceso en el hemiciclo. Y sobre las relaciones fortaleza legislatura, usted tiene responsabilidad porque usted resumió un voto a favor y contra el nombramiento. ¿Cómo se afecta la delegación de ustedes y el cuerpo legislativo? Bueno, nosotros siempre vamos a asumir las posiciones de conciencia del principio de lo que creemos. Nosotros habíamos anunciado que íbamos a votar a favor del Contralor, la compañera Mariel de Santiago lo hizo así, lo hice yo también, hicimos los planteamientos de rigor y habíamos anunciado con mucho tiempo de anticipación, no en la guerra chiquita entre el PNP y el Partido Popular por los nombramientos y los proyectos de ley, de que el ingeniero Larry Seyhammer, al ser nombrado secretario de Estado, el gobernador le impuso una serie de responsabilidades y ser la cara de la defensa del contrato de Luma y de la protección de ese contrato. Y nosotros asumimos la posición de que bajo esas circunstancias nosotros íbamos a votar en contra muchísimo tiempo antes de todo este proceso. Pero si había algo que despejara duda, fue la vista pública, donde yo interrogué al ingeniero Seyhammer, en donde básicamente donde defendió el contrato de Luma, en donde señaló que no se iban a hacer enmiendas y en donde no hubo una respuesta a la barbaridad del proceso de movilidad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a la pregunta que a mí me parece que era fundamental de que de golpe y porrazo con este contrato y con esta acción del gobierno se borra una historia, una experiencia, un peritaje o una visión completa de miles de empleados públicos en una corporación pública. Tema que yo y el ingeniero Seyhammer habíamos hablado en otra agencia de gobierno, pero que no lo reconoció así en la Autoridad de Energía Eléctrica. Y mira, y van a haber choques entre el PNP y el Partido Popular, y nosotros, yo voté a favor de la resolución 38, votamos a favor del proyecto 500, cumpliendo con nuestra responsabilidad. He cuestionado al Partido Popular, le he votado en contra de asuntos iguales en el Senado. Nosotros vamos a asumir siempre la responsabilidad de llevar a cabo de fiscalización, de denuncia de legislación a la mayoría parlamentaria y al Ejecutivo. No sé si Mariana.
Muy mal hace el gobernador al hablar aquí de obstaculización en el tema del secretario de Estado. Si Pedro Pierluisi quería a Larry Selhammer de secretario de Estado, pues que lo dejara con las funciones de secretario de Estado. Pero mira qué pretensión del gobernador decir, no, yo quiero que quien está en la línea sucesoral, yo quiero que el secretario de Estado sea el abanderado de Luma. En un país que se opone al contrato de Luma, aún personas que favorecen la privatización. Oye, pues entonces se la buscó el gobernador. Si de verdad hubiera querido al ingeniero Selhammer, con no tocar el tema de Luma no había ninguna otra razón. Todo el mundo coincide en que si hubiera sido para las funciones que toda la vida han hecho los secretarios y secretarias de Estado, no había oposición al... Así que se la buscó el gobernador. La trastada se la hizo Pedro Pierluisi a Larry Selhammer, que no venga a echarle la culpa para la Asamblea Legislativa.